Bueno, si seguís haciendo vivo sobre las elecciones en Perú, te van a dar la ciudadanía seguramente, Eric. Agustín, bueno, Keiko, en caso de ganar, va a asumir, teniendo ya la experiencia previa de lo que fue el proceso de Macri en Argentina, que terminó nuevamente con los Kirchner en el poder, el proceso de Piñera en Chile, que bueno, no hace falta ni mencionarlo, el caso de Duque, el caso de Lenín Moreno en Ecuador. Así que, ¿qué experiencias puede aprender de esos procesos de lo que es la centro derecha en Latinoamérica, que evidentemente han fracasado, y cómo puede evitar cometer los mismos errores? Mirá, el problema con la centro derecha en el siglo XXI es que no tiene una base de militancia real. Entonces, en una situación como la actual, donde vos tenés un empate técnico, lo que pasa a jugar es una puja de las militancias en las calles. Hubo una época en que la derecha se recostaba no sobre militantes necesariamente, sino sobre militares, ¿no? Que no son lo mismo. La época de los golpes de Estado, no eran todos golpes de Estado desde la derecha, pero digamos que la mayor parte sí. Era un momento en que la derecha tenía por lo menos una institución, y la institución armada del Estado, que respondía a sus lineamientos. Eso ya no existe. Es decir, hoy la derecha no tiene ni fuerzas armadas ni fuerzas policiales que les sean ideológicamente afines. A eso voy. O sea, que les sean realmente políticamente afines. No hay una base de militancia, y con eso es con lo que juega la izquierda. Es decir, si en los próximos días hay que dirimir en las calles qué ha pasado en las elecciones peruanas porque el margen de diferencia es muy corto, yo te puedo asegurar que los comunistas van a arrasar con la gente de Keiko. ¿Por qué? Bueno, porque la centro derecha no está organizada políticamente para tener presencia en las calles, ni en Perú, ni en Argentina, ni en ningún lugar. Es decir, esto no significa que no se hayan dado movilizaciones en Perú, que no se hayan dado movilizaciones en Argentina o que no se hayan dado movilizaciones en Colombia, pero siempre son movilizaciones puntuales, que no están constituidas, digamos, de manera orgánica. Son movilizaciones, digamos, ad hoc, digamos. Se arman ad hoc, pero no las arma nadie. Son cosas muy espontáneas. Y para salir a defender unas elecciones vos no podés hacerlo de manera espontánea. Vos necesitas ahí un liderazgo y aparatos políticos que empiecen a movilizar a la gente, que organizadamente salgan a las calles con una consigna en particular, con una simbología en particular, a una hora en particular, con una estrategia en particular, y todo eso necesita de un liderazgo. Pero el problema es que los liderazgos, otra vez de la centro derecha en toda nuestra región, nunca se han recostado sobre militancia. Pienso, recién vos me mencionabas el macrismo. Bueno, el macrismo lo primero que hizo cuando llegó al poder fue desarmar la militancia juvenil. En vez de imitar lo que había hecho el kirchnerismo de tratar de ganarse a los jóvenes en las elecciones, desarmaron todas las bases de jóvenes macristas que existían en las La universidades. Fundación Pensar. Bueno, se quedaron con un mamarracho que se llamaba Fundación Pensar, y toda la militancia que había podido generar el PRO para sacar a los Kirchner, en vez de contenerla, entrenarla, formarla y tenerla allí cautiva, fue una militancia que se dispersó al poco tiempo de haber asumido Macri, no más de un mes, no más de un mes. Y esto ha pasado, yo creo, en todas partes. Por eso es que, digamos, no se dan los choques en las calles, sino que en las calles la izquierda sola por sí misma es la que golpea, pero no hay allí nadie para hacerle, digamos, una contraofensiva, no hay nadie ahí para resistir. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que está de este lado es gente pacífica, gente despolitizada, gente que no se dedica a estos temas, gente que no entiende ni siquiera la importancia muchas veces de estos temas, gente que está preocupada por otras cosas, gente que además no vive de la política, y generalmente del otro lado hay mucha gente que está viviendo de la política y por eso ese es su trabajo. Entonces, lo que yo creo, vos me decís, bueno, ¿qué se puede aprender? Bueno, lo que se debería aprender si Keiko llegara al poder es que la militancia importa y que la militancia tiene que ser organizada. La militancia tiene que ser organizada desde arriba en este caso. Cuando un gobierno llega al poder tiene que organizar su militancia, no puede dejarla así al azar como hizo Piñera, como hizo Macri, como hizo Lenín Moreno,
que bueno, a él se le retiró la militancia después de haber, digamos, luego de que le diera la espalda a Rafael Correa. Entonces, o lo que le pasó a Uribe, donde, bueno, se acaba un conflicto armado y las Fuerzas Armadas no van a ser tus militantes, van a ser militares, que es lo que son, no militantes. Entonces, yo creo que por ahí se pasaría un consejo de cara al futuro, empezar a armar militancia de verdad, militancia que esté formada, militancia que sepa de qué van las cosas y cómo salir a defender las calles de lo que va a ser una especie de guerra molecular, que es lo que va a tener lugar en Perú en los próximos días, en los próximos meses y probablemente durante toda la gestión de un gobierno que va a asumir con una legitimidad de origen muy desgastada, porque asumir, imagínate que el número que recién quedábamos hubiese sido el correcto, 0,6 puntos de ventaja. ¿Qué legitimidad de origen tenés? Es minúscula, es minúscula. Entonces, el panorama pinta feo de cualquier manera, a mi juicio, ¿no? Bueno, te hago otra pregunta, Agustín, sabiendo que estás con poco tiempo. ¿Crees que esta política de, si podemos llamar de apaciguamiento que ha hecho la centro derecha ha contribuido a radicalizar a las izquierdas latinoamericanas? Cuando uno ve el proceso de Chile, el proceso de Colombia y ahora el proceso de Perú, pareciera que que es el último, el más reciente, es el de la izquierda más radicalizada. Cuando uno ve a Pedro Castillo es realmente un proyecto maoísta directamente. ¿Crees que se debe a que tal vez esa centro derecha ha cedido demasiado y la izquierda ha entendido que puede radicalizar y mostrar aún más cuál es su verdadera cara, sabiendo que la centro derecha a la que se enfrenta siempre de alguna forma termina cediendo, como lo hizo Piñera en su momento? Mira, vuelvo a lo que te dije recién. Ellos se han dado cuenta que pueden salir a hacer los mismos disturbios que hacían en los 70. Bueno, no sé si los mismos, porque allí en esa época la cosa estaba mucho más fuerte, pero pueden empezar a jugar con esas líneas de violencia política y saben que al frente ya no tienen ni las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales de aquel entonces. En aquel entonces, frente a una izquierda que amenazaba al Estado con violencia política, se acababa la cosa en una cuestión de días, o menos, horas. Es decir, yo no puedo hacer ninguna apología, que la haría, créeme, pero no puedo hacer porque no les quiero poner en peligro el canal a ustedes. Pero en aquella época era muy simple, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad salían a defender al grueso de la ciudadanía que no tenía las pelotas para ir a defenderse por sí misma y tomar las calles. Y después ese mismo grueso de la ciudadanía fue la que no tuvo pelotas para salir a defender a los militares que terminaron presos en todos nuestros países por haber hecho lo que la ciudadanía les pedía, que era salir y reventarlos a todos, básicamente. Pasó en Perú, pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en Uruguay, pasó, digamos, en lo que fue el marco de la Guerra Fría, que ya todos conocemos, y todos esos militares y policías terminaron presos. ¿Por qué? Por defender a la sociedad civil que pidió esa defensa, incluso bajo gobiernos constitucionales como pasó en Argentina. Ahora bien, esas mismas Fuerzas Armadas hoy en día van a decir, yo voy a ir a poner el cuerpo ahí ¿para qué? Para que me pase a mí lo que les pasó a mis camaradas hace un par de décadas. Ni loco. Pero que los arrasen a todos. Yo no voy a someterme después a un proceso de crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos. Entonces, ahora lo que se viene, a mi juicio, es lo más jodido, que es la ciudadanía, que ve que en otro momento podía pedirle a sus Fuerzas Armadas que pusiera orden. ¿Va a poner orden por sí misma? Y esta es la pregunta para mí de los años que vienen, porque la contraofensiva de la izquierda está muy dura. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar con fuego y se dieron cuenta que esta vez no se quemaron. Entonces, sí que se quemaron, los barrieron, las Fuerzas Armadas de nuestros estados, los reventaron, los hicieron papilla, ¿sí? Los hicieron puré. Pero esta vez se están dando cuenta, mira, podemos jugar con fuego sin quemarnos. ¿Por qué? Porque los que están quemados son los otros. Los que se quemaron finalmente judicial y políticamente fueron los otros. Así que ahora nosotros tenemos el poder de derrocar a quien se nos cante, de incendiar una ciudad, de salir y saquear, de hacer lo que se nos cante la gana. Si queremos acusar fraude, vamos a acusar fraude y vamos a salir a prender fuego Lima. O sea que yo creo que por ahí va a ir la cosa. Entonces, lo que decía yo en una transmisión en vivo, y ya cierro con esto, en mi canal, es cuidado porque se están empezando a generar condiciones para guerra civil, ¿sí?
hay una diferencia entre una guerra interna que la protagonizan las Fuerzas Armadas contra grupos terroristas frente a lo que son guerras civiles o, si se quiere, con menos intensidad de definición, las guerras moleculares, donde tenemos, digamos, grupos de la sociedad civil que empiezan a chocar entre ellos mismos dentro de un mismo Estado. Yo creo que la cosa podría, digo, no descabelladamente, seguir ese camino, no solamente en Perú, sino en Colombia y en muchos otros lugares, porque la izquierda está jugando la violencia política y está viendo que le funciona. Entonces van a poner más violencia política y si ven encima mejores resultados, se van a dar cuenta no solamente en Perú, sino en todas partes que ese es el mejor camino para ellos.